Bien, bueno, buenas noches a todos. Particularmente es un gusto y una responsabilidad muy grande poder compartir la palabra de Dios. Soy de los que creen que la Biblia tiene el poder de cambiar las vidas de las personas. Quizás muchos de ustedes vienen en estos momentos con sus corazones quebrados, con sus corazones rotos. Y quiero decirle una cosa, quizás la diferencia entre usted y yo en estos momentos sea que yo tenga un micrófono, pero yo estoy tal vez en la misma situación que usted. Yo soy de los que creen que Dios utiliza a un roto para hablar a otro roto. Así que olvídate de quién está aquí, quiero que pienses que es Dios el que hable, y de mi parte yo en estos momentos digo que muera el hombre y que hable Dios. Si lo que vamos a compartir en esta noche tiene un toque de mi persona, probablemente no produzca ningún cambio en usted. Pero si lo que vamos a compartir está siendo guiado por el Espíritu Santo, estoy convencido de que Dios lo va a desafiar y que va a generar cambios en su vida que van a marcar su vida para siempre. Así que te invito a que puedas abrir allí la Biblia en Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, versículo 11. El tema que vamos a compartir se llama milagro en la zona de infección. Milagro en la zona de infección. Dice Lucas capítulo 17, versículo 11, un pasaje muy conocido, pero yo soy de los que creen que podemos leer un mismo pasaje muchas veces y aún así la Escritura es tan rica, es tan fantástica, que podemos sacar múltiples enseñanzas. ¿Sí? Dice Lucas capítulo 17, versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Saben que la Biblia contiene detalles que parecen simples, pero que muchas veces en su contexto tiene aplicaciones que son fantásticas? Y lo primero que encuentro en lo que vamos a compartir hoy es el Dios que nos busca. Dice el primer versículo que leíamos: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. La parte de que la Biblia dice que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea era una frontera que tenía varias características. Era considerada una zona desfavorable, era considerada una zona desprestigiada, pero también era considerada una zona infecciosa. Era una zona desprestigiada porque estaba entre el límite de lo que era Galilea y de lo que era Samaria. La Biblia dice que había una disputa ideológica y religiosa entre lo que eran los samaritanos y los judíos. Dice la Biblia que entre judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Había un cierto calificativo que los judíos emitían sobre los samaritanos, como diciéndoles vendepatrias, o quizás diciéndoles ustedes son impuros, porque en el momento en el que Israel se parte entre el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte es conquistado por el imperio asirio. Y entonces cuando un imperio conquistaba un reino, lo que hacía era llevar sus soldados para que sus soldados pudieran contraer matrimonios con la gente que habitaba allí. Entonces los samaritanos eran una mezcla de lo que eran los asirios y lo que eran los judíos. Entonces, claro, los hebreos, los judíos decían: ustedes no son 100% puros. Entonces, ¿cómo vas a pasar por una región, cerca de una región en la que era desprestigiada? No vaya a ser que te contamines con las ideas de esas personas que son impuras. Entonces, esa región, en la cual era la frontera entre Samaria y Galilea,
era una zona desprestigiada. Era una zona despreciable, pero también era una zona desprestigiada. ¿Por qué? Porque estaba entre el límite de Galilea. Galilea era considerada una región con pocas aspiraciones. Galilea era considerada una región sencilla, una región humilde, una región con poca productividad. Por eso cuando alguien quería faltarle el respeto a alguien o querer disminuirle su capacidad, le decía, este es Galileo. De alguna forma, como tratando de disminuir y decir, esta persona es una persona sencilla. Esta persona no es una persona con grandes aspiraciones, con grandes proyectos, con grandes ilusiones. Sin embargo, de ese lugar de Galilea fue donde Jesús buscó a la mayoría de sus discípulos y de ese lugar es donde salió Jesús. El Dios que se hizo sencillo para que nosotros a través de su sencillez, a través de su humanidad, pudiéramos comprenderlo. Pero también era una zona infecciosa. Y era la zona donde si había algo que abundaba, escaseaba de todo, pero si había algo que abundaba, eran pestes, eran virus, eran sueños rotos, eran personas sin planificación, eran personas despreciables, era una zona mortal. Nadie quería pasar por ese lugar. Allí en la zona infecciosa era donde eran depositados las personas que tenían enfermedades súper contagiosas y enfermedades terminales. Allí eran donde iban depositados los leprosos. Cuando una persona era contagiada o la persona poseía lepra, dice que era llevada al sacerdote. El sacerdote lo examinaba, lo analizaba y el sacerdote daba la voz de alto o le daba la información a los soldados romanos quienes a punto de arma, a punta de lanza, comenzaban a llevar a esa persona que contenía lepra para separarlo de la región para siempre. Era como un boleto de ida sin un boleto de vuelta. Entonces, en ese lugar, en esa región en la que nadie desearía pasar, porque era una región despreciable, porque era una región desprestigiada y porque era una región infecciosa, por ese lugar decidió pasar Jesús. El Dios que nos busca. Quizás hoy te encuentres en una situación en la que diga, yo me siento que estoy en la zona desfavorable. Siento que la vida me ha jugado una mala pasada. Me siento desfavorecido. No tengo la familia que he deseado. No tengo el contexto social que me hubiese gustado. No tengo los recursos para poder estudiar y tratar de ejercer la profesión que tanto a mí me gusta. No lo sé, quizás tú puedes decir que piensas que tal vez está en la zona desfavorecida. Quizás haya personas que digan, mira, yo estoy en la zona despreciable. Yo estoy en la zona de los que se consideran feos, yo estoy en la zona de los que nadie quisiera tener en cuenta, yo estoy en la zona de los que en mi casa me dicen constantemente, jamás vas a ser un profesional, jamás vas a poder alcanzar esto porque nadie en la familia lo hizo. Entonces tú piensas y dices, yo estoy en la zona despreciable. Pero quizás hay alguien que tal vez diga, yo soy de los que están en la zona infecciosa. Un leproso tenía sus heridas que se abrían y que se exhibían continuamente. Quizás hay personas que dicen, mirá, mi mundo se dio vuelta en un instante. Sin esperarlo, sin pensarlo, mi corazón se rompió. Algo por dentro se abrió. Y no encuentro la manera de cómo poder cerrar esas heridas. Me siento lastimado, me siento roto, me caigo a pedazos, no lo sé. Lo que sí te quiero decir es que la Biblia dice que si hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, dijo Jesús, yo estoy en medio de ellos. Y yo soy de los que cree de que si hay varios que estamos congregados aquí en el nombre de Jesús, Jesús está pasando por este lugar. Y tal vez este sea tu boleto de salida a cada una de esas regiones en las que quizás estás atravesando hoy. Quizás tú dices, bueno, no sé cómo escapar, no sé cómo salir. Bueno, la salida se llama Jesús. Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Probablemente hoy va a haber personas que se van a quedar en alguna de esas regiones, pero quizás hoy haya personas que digan, yo decido creerle a Jesús. Ahora, este Dios que es un Dios que nos ve, también es un Dios accesible. ¿Qué era ser un leproso en esa época? Bueno, ser un leproso en esa época era mucho más que simplemente contraer una enfermedad. Ser un leproso en aquella época era
contar, además de con una enfermedad terminal, era contar también con una condena social. El leproso tenía una enfermedad terminal que las características de esa enfermedad era una enfermedad lenta, era una enfermedad dolorosa, era una enfermedad triste, era una enfermedad que exhibía sus órganos más íntimos porque la carne se comenzaba a abrir. Una persona leprosa era una persona que era considerada indigna de existir porque era despreciable para la sociedad, pero también era una persona que era considerada indigna de tener una sepultura. Para decirte, cuando los leprosos eran lanzados en una caverna o en una cueva, en la zona infecciosa, y cuando algunos de esos leprosos comenzaban de golpe a ver cómo la enfermedad avanzaba, y tal vez algunos comenzaban a tener problemas respiratorios y la enfermedad comenzaba a ahondar en los órganos internos, y uno de esos compañeros con los cuales muchos de ellos quizás o tomaban mate o jugaban al truco, no sé lo que hacían, pero eran compañeros que compartían muchísimo tiempo juntos, se enfermaba, el otro no sabía qué hacer. Me tocó cuando sucedió lo del COVID y todo era caótico y parecía que era todo sobredimensionado. Mi esposa tomaba todos los recaudos para que no nos contagiáramos, pero yo trabajaba en una empresa en la cual, en esa empresa, era una empresa que brindaba servicios y esos servicios eran necesarios para que la vida pudiera continuar. Entonces trabajaba en una empresa en la que vendíamos todo lo que era partes de motores de autos. Y claro, cuando las ambulancias tenían problemas, necesitaban esas piezas. Entonces, como era necesaria esa actividad, todo el mundo estaba en sus casas tratando de cuidarse, y aquellos que teníamos actividades que eran necesarios que continuaran nos exponíamos. Entonces, bueno, se ve que en algún momento yo fui contagiado y llevé el contagio a mi casa. Mi esposa comenzó con síntomas, recién había comenzado a conocerse o a expandirse más la enfermedad, entonces mi esposa comenzó con síntomas y bueno, fue todo un problema porque ella comenzó con síntomas y comenzó a tener problemas respiratorios. Y nos hablábamos con hermanos y estábamos en Laguna Paiva, a 35 kilómetros de nuestra familia, de nuestros amigos, de todas las personas que conocíamos. Y claro, no teníamos nadie que nos asistiera, no teníamos nadie que nos hiciera los mandados, no teníamos nadie que nos trajera la comida, no teníamos nadie que nos trajera un medicamento. Lo único que hacíamos era llamar a una ambulancia, y una ambulancia que nos decía: tenemos 5 horas de demora. Entonces mi esposa comenzaba a tener problemas respiratorios y yo comenzaba a desesperarme. No sabía cómo hacer, no sabía a quién llamar. Abría la ventana de mi casa, miraba a los vecinos y los vecinos me cerraban la ventana, como diciendo: es el infeccioso el que está ahí. Es el infeccioso. Y seguramente alguna vecina chusma dijo: ay, guarda que está el infeccioso en el patio. Pero nadie entendía mi situación. Pedí ayuda a la ambulancia, me decía: vamos a demorar 5 horas. Tenía a mi mujer que se estaba ahogando, que se estaba asfixiando, la ponía boca arriba, boca abajo, pero nadie me quería brindar ayuda. Imagínate lo que habrá sido ser un leproso en esa época. Ver a las personas con las que tantos compartís que se estaban muriendo. Ver a la persona que quizás durante tiempo le contaste sus mejores secretos, a las que compartían sus historias, y de golpe los veías sufrir y no podías hacer nada. Se dice que cuando los leprosos morían, la sepultura más digna que podían darle eran esos mismos leprosos, sacaban ese cadáver afuera y le prendían fuego y veían cómo del cuerpo de su mejor amigo lo único que quedaban eran solamente huesos secos. Era un lugar donde los mejores turistas eran los cuervos. Los cuervos eran las personas que más, los seres que más engordaban. No había sueños allí. Eso era ser un leproso. Era una persona sin historia, era una persona sin capacidad de poder planificar. Entonces, eso era ser un leproso en esa época. Era una persona que era aislada completamente de la sociedad, pero además, como si fuera poco, era una persona que contaba con una condena social. Se decía que en aquel entonces esa clase de enfermedad era contraída porque sin dudas tendría que haber habido algún pecado en la familia o algún pecado en la persona. Entonces, cuando una persona contraía lepra, aquellos que se consideraban estudiosos de las Escrituras, aquellos que se consideraban súper religiosos, más cercanos de Dios, decían: esto es consecuencia del pecado.
Esta enfermedad que tiene esta persona es consecuencia del pecado. Ninguno se atrevía a decir, esta enfermedad o esta situación que está pasando esta persona es una situación en la cual Dios se va a engrandecer y va a demostrar cuán grande es su misericordia a través de él. Nadie se atrevía a emitir un edicto así. Todos emitían un juicio. Era una persona condenada socialmente. Se decía que era consecuencia del pecado. Esa persona era aislada, no podía tener ningún tipo de relación. Sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando los leprosos de alguna manera se enteraron que Jesús iba a pasar por allí, tuvieron un paso de valentía. Alguien tal vez le dijo, mirá, ese Jesús del que va a pasar por aquí es un Jesús accesible. Sanó cojos, sanó leprosos, sanó ciegos, sanó personas que nadie daba ni 2 pesos de la sociedad. Quizás sea accesible. Entonces yo me imagino en esa cueva, en esa caverna, leprosos que veían que sus pedazos se caían y de golpe comenzaban a peinarse y comenzaban a ponerse gel y a prepararse y a tratar de ponerse lo más bonito que podían para decir, quiero estar presentable para cuando pase Jesús. Cuando pase Jesús, ese Dios que dicen que es accesible, yo no me lo quiero perder. Si dice que realmente tiene el poder para cambiar de la vida, yo decido darle la oportunidad de que así sea. Tendré un encuentro con Él, cueste lo que cueste. Entonces, claro, Jesús comienza a pasar por allí. Dice que estos leprosos le salen al encuentro. Dicen, si lo que dicen de Jesús es real, yo no me lo quiero perder. Y entonces salen al encuentro. Y Jesús pasa. Y dice la palabra de Dios que se pararon de lejos. Se paraban de lejos porque era la costumbre que ellos tenían que hacer. Se dice que a los leprosos, cuando el sacerdote lo condenaba a un exilio de por vida, le daban una campanita. Una campanita que no cantaban Feliz Navidad ni nada de eso, no. Era una campanita que cuando alguna persona se acercaba y quizás no sabía que ellos no eran leprosos, tenían que hacer sonar la campana desesperadamente diciendo, soy inmundo, no se acerquen, soy inmundo. ¿Sabe qué es lo que significaba decir soy inmundo? Significaba decir, no soy digno de vivir en este mundo. Ustedes seguramente se lo merecen, pero yo no soy digno de vivir en este mundo. Mi vida no necesita tener una historia. Soy alguien sin existencia. Soy un NN. Soy una persona sin nombre, sin nada. No pueden reescribir mi historia. Entonces hacía sonar su campana y decía, soy inmundo. Y las personas cuando veían sonar la campana y alguien decía, soy inmundo, esquivaban 200 metros para la derecha y 200 metros para la izquierda. Así de humillante era la vida de un leproso. Entonces se paraban de lejos. Tenían miedo que quizás ese Jesús que decían que era accesible se fuera, se ofendiera o dijera, ¿cómo ustedes se animan a salir de las cuevas? Y quizás ese Jesús los condenara y todas las personas que lo seguían comenzaran a tirar piedrazos sobre los leprosos y terminaran con su vida. Pero se paran de lejos. Y cuando se paran de lejos dice que elevando su voz, a voz alta, le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe por qué elevaban sus voces? Porque la única forma de poder mantener una conversación era solamente a los gritos. Una vez leí un hermoso libro que habla acerca de las crónicas de un leproso y decía que cómo hacían los leprosos para poder alimentarse, para poder vivir. Entonces decía que la vida de un leproso era tan dura y era tan miserable que cuando las madres, que nunca dejan de ser madres, querían alimentar a un leproso, le llevaban una canasta con comida, se la dejaban a 200 y a 300 metros y mantenían una conversación con sus hijos. El leproso le decía, mamá, te extraño, mamá, te amo, me muero por abrazarte. Su madre haciéndole el corazoncito desde lejos, diciéndole, hijo, no sabes cuánto te extraño, no sabes lo que te siento, no sabes lo que significa tu ausencia en mi hogar. Y le decía, hijo, te preparé los sándwiches que a vos te gusta, te lo dejo acá en esta canastita. Se dice que los leprosos solamente podían salir a las ciudades de noche, a remover la basura para ver si había algo para comer para ellos. Cuando otros dormían, ellos salían, no podían disfrutar de día porque el sol dañaba sus heridas y porque las personas lo podían condenar. Tenían los horarios cambiados. Entonces su conversación con otro era solamente a la distancia.
Entonces ellos emiten un grito delante de Jesús a la distancia. Y ese Dios que es accesible, que dice, no importa si estás cerca o estás lejos, yo te quiero conmigo, yo te amo como sos, yo compro el paquete completo, yo estoy dispuesto a trabajar en ti, yo estoy dispuesto a amarte, yo estoy dispuesto a abrazarte, no importa lo que diga la sociedad, estás cerca o estás lejos, yo te voy a escuchar, dijo Jesús. Entonces comenzaron a levantar su voz y le dijeron, Jesús, maestro. Y si uno presta atención a lo que dice la Biblia, dice que maestro está con mayúscula. ¿Eso qué significa maestro? No era una persona que simplemente enseñaba, era mucho más que reconocer a un maestro. Estaban diciendo, Jesús, tú eres el maestro de los maestros. Tú eres la persona, como dice la Biblia, que enseña con autoridad. Cuando dice la Biblia que Jesús enseñaba con autoridad, estaba diciendo que todo lo que Jesús recibía era directamente del Padre. Él no tenía que citar a nadie. Él no tenía que decir como dice fulanito de tal o como contó fulano de tal. No, lo que él recibía era directamente del cielo. Dios podía decir de Jesús, este es mi hijo amado, a él oíd, en él tengo complacencia. Entonces, claro, era un maestro que tenía la capacidad de transformar el corazón de las personas. Era mucho más que palabras lo que él transmitía, era poder puro. Jesús era como un huracán, donde él pasaba las personas eran atraídas a él. Entonces, claro, ellos conocían y reconocían y dijeron, Jesús, maestro. Y van por algo que es increíble. Y le dice, Jesús, ten misericordia de nosotros. Cualquiera quizás podría haber dicho, cualquier leproso pudo haber dicho, Jesús, por favor, algo para comer. Jesús, por favor, un diclofenac para el dolor. Jesús, por favor, una camita cómoda, calentita, por favor, no sabe lo que me duele la espalda. Pero no, ellos no querían eso, ellos fueron por todo. Y le dijeron, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. David dijo, mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. La Biblia habla de un lugar en el cual las personas van a ir, aquellas personas que rechacen a Jesús, aquellas personas que no decidan entregar su vida a Dios, que se llama infierno. Y ese lugar, que es un lugar de tormento, en el cual las personas que no han creído en Jesús, que no le han dado la posibilidad de que entre en su vida, que no le han dado la posibilidad de experimentar, tiene varias características. Dice que uno va a compartir con demonios, dice que va a ser un sufrimiento eterno, que allí va a ser el llorar y el crujir de dientes, dice que va a haber un calor abrasador. Imagínense, si acá a veces nos quejamos con 36 grados, imagínense lo que va a ser el infierno. Por Dios, no va a haber aire acondicionado. Pero además de todo eso, lo más triste del infierno, ¿sabes qué va a ser? Que la presencia del ser más importante del universo ya no va a estar allí. Esa va a ser la pérdida más grande que va a tener el hombre. Porque el hombre no solamente se habrá perdido a sí mismo, sino que habrá perdido lo mejor que tenía. La Biblia dice que Dios aún hasta el día de hoy hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Sus misericordias se renuevan cada día y a veces no nos damos cuenta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre misericordia y compasión? La compasión es cuando tú ves que alguien está sufriendo y tú te compadeces y queda en el sentimiento y dices, por Dios, mira lo que le pasó, cómo me gustaría poder ayudarlo, pero sigues tu camino de largo. Pero la misericordia es no solamente algo que queda en el sentimiento, sino que actúa. Así es la misericordia de Dios. Es alguien que se compadece, que entiende tu situación, pero que además tiene la gracia y tiene el amor para tratar de meterse en tu vida, comprenderte y ayudarte y ser tu mejor recurso. Ahora, ese Dios es el Dios que nos ve, es el Dios que es un Dios accesible, es el Dios que nos busca, pero también es el Dios que nos ve. Y ese Dios que nos ve nos demuestra a través de Jesús su enfoque sobrenatural. Dicen que mirar a un leproso era una experiencia aterradora. Era lo más cercano a ver una película de terror, porque su enfermedad comenzaba a desfigurar tanto su rostro, comenzaba a desfigurar tanto su cara, que a veces hasta parecerían irreconocibles. Seguramente si Jesús estaba con los discípulos es muy probable que cuando Pedro lo haya visto a alguno de ellos sin estar cubierto, ahora ya haya dicho, ¡ay, Señor, por Dios! ¿No? Yo me imagino a Pedro haciendo así y diciendo lo más cercano a Michael Jackson después de las operaciones. No sé lo que pudo haber pensado Pedro, pero
calculo que más de uno se tiene que haber asustado. Pero ese Jesús que todo lo ve, ese Jesús que no se avergüenza de ellos, ese Jesús que no se avergüenza de ti, ese Jesús que no se avergüenza de mí cuando a veces tomamos malas decisiones y comienza a desfigurarse nuestra vida. O cuando a veces sacamos a Dios de las ecuaciones y comenzamos a tener serios problemas y nuestra vida es desfigurada en un abrir y cerrar de ojos. Es el Dios que no se avergüenza de nosotros. Y Jesús los ve. Dice que cuando ellos claman, dice, y Jesús los vio. Y cuando habla de ver, no habla solamente de una mirada pasajera. Habla de que Jesús detiene su mirada sobre ellos, fija sus ojos, le presta su atención. Había una vieja canción que cantamos cuando yo era adolescente que decía, una mirada de fe, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y decía, y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Jesús lo mira, tiene misericordia de ellos. Y cualquiera hubiera dicho, bueno, hubiera seguramente llamado a los leprosos y le hubiese puesto las manos y la lepra hubiera salido, pero Jesús los desafía con un enfoque que es condicional. Jesús le dice, cuando otros veían que eran 10 leprosos, que eran personas irreparables, que eran personas insanables, que eran personas irrecuperables, Jesús ve a 10 personas sanas. Y esa es la capacidad que tiene Jesús. Jesús tiene la capacidad de no solamente ver lo que eres, sino también ver lo que tú puedes llegar a ser si estás dispuesto a creerle a Él. Es la capacidad que Él tiene, que ninguno de nosotros podríamos ver. Nosotros podríamos ver lo que vemos ahora, pero no podemos ver lo que Dios puede hacer con una persona de acá a 1 año, a 2 años, a 5 años o a 10 años. Dice la palabra de Dios que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios se ha permitido revelar a aquellos que están dispuestos a creer en Jesús con todo su corazón. Entonces Jesús les muestra a ellos su enfoque y le dice, vayan y preséntense al sacerdote. Es un milagro condicional que requiere una acción. Entonces, claro, los leprosos no saben qué hacer y comienzan a creer en el enfoque de Jesús. Lo ven a Jesús tan determinado, lo ven a Jesús tan seguro, tienen las pruebas de que hizo lo mismo con otras personas. Entonces, ellos deciden dar el paso. Deciden creerle a Jesús, deciden meterse dentro del enfoque de Jesús. Y dicen, si Jesús lo hizo con otros, seguramente también lo puede hacer con nosotros. Y entonces, claro, comienzan a agarrarse las manos unos a otros. Y recuerda que la lepra producía que la piel comenzara a resquebrajarse, que la carne se partiera. Así que es muy probable que de los que estaban allí, muchos tal vez quizás no hayan podido caminar. Quiero ser claro con esto en que la Biblia menciona a 10 leprosos, pero había una cultura machista en aquel entonces en el que, por ejemplo, cuando sucedieron la multiplicación de los 5.000, que la alimentación de los 5.000 dice que no se contaba a las mujeres y a los niños. Nosotros tenemos el relato de que fueron 10 leprosos, no sabemos si quizás habrán sido 10 hombres y 5 mujeres, o si quizás hayan sido familias, no lo sabemos, solamente se contaban a los hombres. Así que yo creo que en esas cuevas seguramente también ha habido mujeres que tenían lepra. No creo que solamente la lepra sea una enfermedad que atacaba a los hombres en esa época, no, seguramente habrá habido mujeres que tenían lepra en ese lugar. Entonces, bueno, comienzan a emprender ese camino y dicen, si Jesús lo hizo con otros, también lo puede hacer con nosotros. Y Jesús lo manda a presentarse al sacerdote. Cuando van caminando todos juntos, dice que en el camino fueron sanados. En el camino fueron sanados. Iban abrazados, caminando, doloridos. Quizás uno le decía, para que me duele un poco el pie, aguanta un cachito. Iban avanzando, un paso, 2 pasos.
pero de golpe comenzaba a ser sanados. Y mientras iban los 10 abrazados, en algún momento uno comenzó a gritar, mira lo que me está sucediendo, mira lo que me está sucediendo. Y de golpe comenzaron a mirarse todo y comenzaron a decir, soy sano, soy sano, soy sano. Y todos comienzan a abrazarse y comienza a haber un grito de algarabía y lo que se gritaba era como si fuera más emocionante que el gol de Montiel contra Francia. Entonces, claro, era todo salto, era toda algarabía. Somos sanos, somos sanos, somos sanos. Y en el camino de la zona de infección, donde no debería haber nadie sano, donde no debería haber personas con proyectos, había gente que estaba siendo limpiada y que ahora comenzaba a planificar. Donde debería haber sueños muertos, donde solamente caminaban y veían huesos secos de personas que habían quemado ellos mismos. Ahora había un grito de algarabía de personas que comenzaban a planificar y que comenzaban a decir, soy sano en Jesús, soy sano, soy sano. Y quizás uno lo miraba al otro y dice, mira lo que estoy haciendo, soy sano, no me duele, ya no siento más dolor, las heridas no sangran. Y entonces comenzaban a planificar entre ellos. Mira, yo cuando vaya al sacerdote y el sacerdote me dé el alta y seguramente voy a ir a comprar un pescado y voy a ir a la casa de José Medrano con César y le voy a decir que me hagan un chupín al disco. ¿Y vos qué vas a hacer? Y yo, mira, yo hace tiempo que no me compro unas sandalias buenas, así que voy a comprarme unas sandalias con cápsula. ¿Y dónde las vas a comprar? Y las voy a comprar en Club 94 de Betania, porque sabes que hoy es martes y tienen 3 cuotas sin interés. Y entonces, claro, cada uno de ellos comenzaba a planificar. Algunos decían, mira, tengo ganas de ir a tomar mates con mi hijo, no sé. Entonces, todos comenzaban a planificar. Tenían planes hermosos, tenían planes buenos. Y allí iban los 10 planificando, pensando cosas, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, yo tengo ganas de ir y de comprarme un auto, o tengo ganas de hacer esto, Claro, había tantos deseos que hacía tiempo que no planificaban, que ahora podían planificar gracias a lo que Jesús había hecho. Pero cuando todos iban rumbo a su planificación, rumbo a su proyecto personal, alguien que iba quizás abrazado con ellos comienza a detener su marcha. Iba cada vez más despacio, parecía que no estaba convencido. Y de golpe se detiene y le dice, muchachos, yo no puedo seguir más. ¿Cómo que no puedes seguir más? No puedo seguir más. Pero tenemos que ir a presentando al sacerdote lo que siempre deseamos, lo que siempre soñamos. Vamos a poder proyectar juntos. Y él dice, no puedo seguir más. Me pego la vuelta. Y le dice, ¿cómo te vas a pegar la vuelta? Después de todo lo que pasamos, ¿te vas a pegar la vuelta? Sí, me pegó la vuelta. ¿Pero por qué te vas a pegar la vuelta? Porque lo que encontré en aquel hombre, no lo voy a encontrar en ningún lado. Yo voy a ir hasta aquel lugar y allá me van a calificar. Me va a calificar la misma persona que me descalificó y que probablemente el día de mañana también me vuelva a descalificar. Pero yo voy a ser calificado por alguien que no se avergüenza de mí. Por alguien que cuando yo lo necesite sé que va a estar. Por alguien que tiene el poder no solamente para darme la sanidad, sino para comprenderme, para abrazarme. Por alguien que me dice que me ama las 24 horas del día. Que no importa lo que ella haga, Él siempre me va a amar. Por alguien que me dice que ha estado siempre pensando en mí. Por alguien que todo lo que está padeciendo lo está haciendo por mí. Yo me vuelvo con Jesús. Entonces cuando otros se iban a planificar su vida, esta persona dice, no, yo me vuelvo con Jesús. Para mí no hay mejor plan que Jesús. Yo a Jesús no lo saco de la ecuación de mi vida. Ustedes sigan para allá, planifiquen, pero a Jesús no lo saco de la ecuación de mi vida. Y se vuelve hasta donde está Jesús. Y cuando llega Jesús dice que, yo me imagino Jesús preparando la reunión con los discípulos y tal vez Pedro y Juan y Andrés y todo diciendo, bueno, Señor, ya estamos preparando la reunión para todas las personas que están acá. Y le dice Jesús, pará, aguanta un cachito, Pedro. ¿Pero por qué, Jesús? ¿Por qué? Porque ahora va a venir un ministro de alabanza. No sabía que teníamos un ministro de alabanza para la reunión, Señor. Sí, ya va a venir el ministro de alabanza. Entonces esa persona que se vuelve a Jesús comienza a correr desesperado. Dice, yo me vuelvo a donde está Jesús. No salgo de esa fuente, es todo lo que necesito. Y comienza a correr desesperado. Y algunos que lo veían pasar, dice, ese no era el leproso Richie. Ese no era el que estaba exiliado hace 20 años. No lo quemaron, no lo sepultaron todavía.
Parece Usain Bolt como corre, parece el hijo del viento. ¿A dónde va? Esa no es la persona que tenía consecuencia de su pecado, de que probablemente lo que estaba pasando era porque le había robado 3 cajas al transporte JM, no lo sé. Pero lo que sé que era una persona que tenía lepra y era una persona sana que estaba corriendo hacia Jesús. Y entonces cuando Jesús está quizás por comenzar la reunión, Dios se provee de un ministro de alabanza. Y alguien que era un leproso es transformado en un director de alabanza. Llega glorificando a Dios. Comienza a alabar, comienza a bendecir. Cae delante de Jesús y se postra delante de Él. Y le dice: Jesús, el primer contacto como sano lo quiero tener contigo. Contigo quiero despertar cada día. Contigo quiero soñar cada día. Contigo quiero dormir cada día. Y se postra delante de Jesús. Y Jesús no solamente lo sana, sino que le dice: tu fe te ha salvado. 10 personas fueron sanadas. Solamente uno fue salvado. 10 personas se llevaron su milagro para planificar. Solamente uno decidió cambiar su identidad. Porque cuando Jesús le dijo: hijo, tu fe te ha salvado, le estaba diciendo que esa persona no solamente iba a dejar de ser un leproso, no solamente iba a ser una persona común, sino que iba a ser un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 1:11, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, dice que Dios le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando Jesús murió, murió por vos y por mí. Y no murió solamente para dividir la historia o para que la gente lo que lleve en un crucifijo. Murió para entrar en tu corazón. Tú has sido su máximo proyecto, eres su máximo tesoro. Y termino con esta pequeña anécdota, y perdón si me paso unos minutitos más. Vengo de un hogar destruido. Conté esta anécdota a los adolescentes la otra vez. Y cuando era niño, descubrí la existencia de Papá Noel de una forma inesperada. Éramos un grupo de 4 amigos. Entre los 4 amigos teníamos la característica de que ambos veníamos de hogares destruidos. Mis amigos eran hijos de madres solteras, sus padres habían desaparecido y a mí me había criado mi abuelo. Entonces, cuando éramos niños, teníamos 6 años, le pedíamos a Papá Noel cosas y Papá Noel nos traía las cosas. Pero se ve que a Papá Noel la mira en algo le fallaba, porque a nuestro querido amigo, al cual nosotros le decíamos el negrito, si él pedía un muñeco le llegaba un soldadito de plástico. Si él pedía una pelota de cuero le llegaba una pelota de goma. Y así fueron 2 navidades. Y cada vez que era Navidad era ver a nuestro amigo sufrir. Entonces, cuando teníamos 8 años nos pusimos de acuerdo. Una de nuestras madres comenzó a escribir y le dijimos: mirá, vamos a pedir esto. Teníamos en la otra cuadra unos amigos que les gustaban los G.I. Joe y a nosotros nos gustaban los Thundercats. Entonces nos habíamos puesto de acuerdo que cada uno de nosotros íbamos a pedir juguetes de los Thundercats y el otro iban a pedir los G.I. Joe, para que en esa guerra imaginaria después comenzáramos a pelearnos los unos a los otros. Lo cierto es que yo pedía una garra a Papá Noel, le escribíamos una carta con la mamá que nos ayudaba. Mi otro compañero le pidió unos muchachos, mi otro amigo le pidió un cinto con luces y mi querido amigo el negro, la espada más grande con luces. Claro, empezamos a dudar todos. Seguramente a Papá Noel esta vez le va a fallar. Si le había fallado la otra vez, era muy probable que le falle. Así que ya estamos preparados para contener a nuestro amigo cuando fueran las 12, que saliera llorando y que tirara su juguete diciendo: ¿por qué a ustedes Papá Noel lo escucha y a mí no? Cuando escribíamos la cartita le había llevado lápices de colores y los subrayaba y le hacía círculos y le decía: no te olvides de mí. Papá Noel, no te olvides de mí. No te olvides de mí. Entonces, cuando había llegado a las 12 en la casa de él, su madre había trabajado hasta las 11 de la noche. Él estaba cenando con sus tías, esperando que se hicieran las 12 de la noche. Y cuando corre al arbolito de Navidad, ve que había un regalo. No era la espada grande con luces, era una espada plástica de este tamaño. Una espada plástica de este tamaño. Entonces, cuando él ve que no era lo que había pedido, dijo: otra vez Papá Noel se olvidó de mí, y tiró su regalo contra la pared.
Su tía se levanta, ve a su madre llorar y le dice: negrito, si supieras que el verdadero Papá Noel está en tu casa y que estuvo trabajando por vos hasta las 11 de la noche para que vos puedas tener ese regalo que a vos te puede hacer feliz, sin duda no lo tirarías. Entonces, claro, nosotros miramos la puerta del negrito, esperando que saliera llorando. Y de golpe sale el negrito con la espada, tirando rayos láser con la espada, diciendo: soy el hijo de Papá Noel, soy el hijo de Papá Noel, soy el hijo de Papá Noel. Papá Noel vive en mi casa, Papá Noel me ama, Papá Noel trabajó por mí todo el día, soy el hijo de Papá Noel. Y entonces los padres que estaban allí le decían: shh, negro, no reveles el secreto. Pero soy el hijo de Papá Noel, y lo veíamos a negrita tirando rayos láser para todos lados. Y a veces me he preguntado, si un niño con una espada de plástico pequeña puede sentirse orgulloso de que es hijo de Papá Noel, ¿cuánto más nosotros, que tenemos al Hijo de Dios, puede sentirnos alegres de ser hijos de Dios? ¿Cuánto más nosotros, que tenemos una espada que tiene todas las aleaciones celestiales, que tienen el poder para cambiar vidas, que tienen el poder para transformar corazones? Miren, hoy hay dos clases de personas. Hay personas que dicen: mira, yo hasta acá llegué, yo ya no aguanto más, no puedo cargar más con esto, lo pongo en el lugar correcto, hago como hizo el leproso, no puedo seguir sin Dios. Aunque fuera sanado, aunque mi dolor se pasara, no puedo vivir así, me siento vacío completamente, necesito entregarme a Jesús. Y quizás hay personas que quizás durante tiempo han descuidado su relación personal con Dios y de alguna manera son hijos de Dios, pero están viviendo como si fueran leprosos, heridas por todos lados. Porque la vida cristiana no es una vida color de rosas. Y quizás hoy digan: vuelvo a la fuente, vuelvo al lugar en el cual Dios me dijo que soy su hijo y no lo cambio por nada. Te pido que donde estés allí nos podamos poner de pie, que nos tomemos de las manos y que podamos tener una oración allí. Estamos por participar de los símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Jesús. No tiene nada mágico. Lo extraordinario es lo que representa. Que nuestra campana, cuando éramos leprosos, fue cambiada por esos símbolos de alguien que ocupó nuestro lugar, de alguien que nos cotizó, de alguien que le dio valor a nuestra vida. Eso es lo que significa los símbolos, lo que significa la cena del Señor. Que hacemos memoria de alguien que nos ama, de alguien que nos cambió, de alguien que murió por nosotros, que tiene el poder para seguir transformando otras vidas, además de la nuestra. Pero de alguien también que dice que un día va a venir por cada uno de nosotros, los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador personal. Te invito a que cierres tus ojos allí. Y si hay alguien que tal vez hoy quiera decir: hasta aquí llegué, yo necesito de Jesús. Yo quiero que Jesús entre en mi corazón, quiero que Jesús me cambie. En esta noche le puedo decir: Jesús, en esta noche te pido que entres en mi corazón, que perdones mis pecados y que seas mi Salvador personal. ¿Habrá alguien que en esta noche ha tomado esa decisión? Una decisión que puede cambiar el rumbo de su vida para siempre. Si hay alguien que tomó esta decisión, te pido que allí donde estás, todos están con sus ojos cerrados, puedas levantar tu mano y puedas decir: hoy yo llegué hasta aquí. Hoy llegué hasta aquí. Hasta aquí llegué. Jesús es mi Salvador. Es todo lo que yo necesito. ¿Hay alguien que quizás ha tomado esta decisión en esta noche? Bien, allí el muchacho, Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. ¿Hay alguien más que se anime? Aquí adelante, muy bien, Dios te bendiga. Allá el jovencito, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que ha tomado la decisión en esta noche? Ahí también en el medio, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hoy es una noche de cambio. Hoy es una noche donde muchas historias comienzan a reescribirse, donde se sale del anonimato. Señor, gracias por esta hermosa noche, que es una noche en la cual tú te manifiestas y tú paseas por cada uno de nosotros.
Gracias por estos símbolos que representan tu sangre y tu cuerpo entregado en la cruz. Gracias también por las vidas de personas que quizás ya te han aceptado a ti como su Salvador, pero que hace tiempo que están llevando una vida de leprosos. Aunque tú nos dijiste que somos tus hijos, nos acostumbramos a vivir como esclavos. En esta noche declaramos libertad para cada uno de ellos. Y queremos agradecerte por estos símbolos, que tú los bendigas y que nos ayudes a hacer una digna memoria de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario una vez y para siempre por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.